El 8 de noviembre del año 2000, en San Diego, en la librería Mysterious Galaxy, George Martin estaba firmando autógrafos. El motivo fue la publicación de Tormenta de Espadas, el tercer libro de la saga Canción de Hielo y Fuego. Fue una reunión habitual con los lectores, lectura del libro, discusión sobre técnicas de escritura, conversaciones sobre los personajes y bromas sobre que el invierno se acerca, pero nunca llega. El invierno se acerca. El invierno se acerca. El invierno realmente se acerca. El escritor fue tan amable que incluso aceptó cenar con una de sus admiradoras. Si esto les sorprende, les recuerdo que es el año 2000. Ahora, Jorge Martín es una figura de talla mundial, pero en ese entonces, antes del éxito mundial de Juego de Tronos y mucho antes de El Caballero de los Siete Reinos, él era, aunque respetado, un autor bastante común de novelas de fantasía, de quien se podía decir con seguridad que era ampliamente conocido en círculos muy reducidos. Según recuerda una fanática, durante la cena hablaron sobre cómics, la historia de la Feria del Libro de Frankfurt, videojuegos y, por supuesto, literatura. Ella se atrevió a hacer una pequeña pregunta sobre El Caballero Errante y su relación con la saga principal. Incluso en ese entonces, el mundo complejo y enredado de Canción de Hielo y Fuego no dejaba en paz a los lectores. Ella preguntó si en Canción de Hielo y Fuego hemos conocido a algún descendiente de Duncan el Alto, a lo que George Martin respondió afirmativamente. No especificó quién exactamente, y la fanática tampoco insistió con más preguntas, porque quería descubrirlo todo por sí misma en los libros. ¿Quién iba a saber entonces que Martin tardaría décadas en terminar sus novelas y que tendríamos que esperar una eternidad por las respuestas? Después del lanzamiento de El Caballero de los Siete Reinos, las conversaciones sobre la conexión de Duncan con Juego de Tronos resurgieron con nueva fuerza. Te contaré sobre Ser Duncan el Alto. Siempre te gustó esa historia. En las reuniones le hicieron esa misma pregunta en diferentes formas más de una vez, y Martin siempre respondía a su manera. Nunca confirmaba nada directamente, pero tampoco lo negaba, dejando espacio a los fans para especulaciones y teorías. Así que yo también decidí aportar mi granito de arena, revisar la cronología, calcular el número de generaciones, y resultó que hay más candidatos a descendientes de Duncan el Alto de lo que piensan. Creo que lo primero que debemos hacer antes de lanzarnos a teorías de fans sobre los descendientes de Duncan es revisar las fechas, porque sin una cronología, cualquier teoría se convierte en un juego de adivinanzas. Empecemos con el calendario. En el mundo de Martín, todo el cómputo del tiempo parte de la conquista, desde el momento en que Aegon Targaryen, con sus dragones, conquistó Westeros y de hecho convirtió los Siete Reinos en uno solo. Los años después de este evento se marcan como después de la conquista. Justamente este periodo es el que nos interesa. Dunk, según datos indirectos, nació aproximadamente en el año 191 después de la conquista. En El Caballero Errante transcurre el año 209 y él tiene alrededor de 18 años. En la serie, por supuesto, es mayor, pero en el libro es así. Por cierto, también existe la fecha de su muerte. Espero que el hecho de que las personas sean mortales no sea un spoiler para ustedes. Sabemos que Duncan el Alto murió en la tragedia de Refugio Estival junto con el rey Aegon el V en el año 259. Esto está registrado en el lore como un hecho histórico. Juego de Tronos comienza aproximadamente en el año 298 después de la conquista. Entre la muerte de Dunk y el inicio de la saga principal pasan unos 40 años, y entre su juventud y Juego de Tronos aproximadamente 90. Es decir, es un periodo de tiempo de unas 3 o 4 generaciones. Simplificando, los niños nacidos durante la vida de Dunk fácilmente pertenecen a la generación de los padres de los héroes de Juego de Tronos. ¿Qué tenemos? Hay un caballero muy alto que vivió un siglo antes de los eventos de la saga. Y un autor que admitió que su descendiente ya aparece en Canción de Hielo y Fuego. Pero antes de que empecemos a buscar sus rasgos en la apariencia y el carácter de otros personajes, necesitamos responder una pregunta más sencilla. ¿En qué periodo de su vida Dunk pudo haber llegado a ser padre? Y aquí hay un matiz bastante importante y significativo. Sabemos que Duncan se convirtió en el Lord Comandante de la Guardia Real, y esto cambia radicalmente la conversación sobre sus descendientes, porque la Guardia Real en Poniente no es un club de guardaespaldas de élite, sino casi una orden monástica. La Guardia Real es una hermandad. Hacemos un juramento de por vida. Solo la muerte puede liberarnos. Cada uno de los caballeros hace un juramento de no poseer tierras, no heredar títulos, y, lo que es especialmente importante para nosotros,
no casarse ni tener hijos legítimos. ¿Estoy en la guardia? Me está prohibido continuar mi linaje. En esencia, él termina su linaje consigo mismo. A partir de este momento, el respetado ser solo tiene su espada, su rey y el libro blanco donde alguien después escribirá unas cuantas líneas, o tal vez páginas, sobre sus hazañas. Por cierto, ¿por qué se impusieron esas restricciones en primer lugar? ¿Es un intento de hacer la vida de los caballeros lo más triste posible? ¿O hay algo detrás de esas reglas? El asunto es que si una persona cercana al poder tiene familia, tierras y herederos, entonces adquiere una obligación con su casa. Y la obligación con su casa fácilmente empieza a competir con la obligación hacia el rey. Si tienes un hijo, empiezas a pensar en qué dejarle. Si tienes tierras, te interesan las intrigas y la redistribución del poder. Y si estás casado, pueden presionarte a través de tu esposa, tu suegro y tus parientes. Por eso, el sistema en el que solo sirves al rey y no tienes nada más es el sueño de cualquier monarca. O sea, si decimos que Dunk tiene descendientes, automáticamente nos topamos con una pregunta difícil. ¿Cuándo exactamente tuvo tiempo de tenerlos? ¿Antes del juramento? ¿Evitando el juramento? ¿Dentro del matrimonio o fuera de él? ¿Sabía del niño o no? Si él se convirtió en el Lord Comandante de la Guardia Real, entonces tener hijos entre servicio y servicio sería una violación directa del juramento sagrado. Eso ya no encaja mucho con su imagen, ¿entienden? Por eso, si queremos mantenernos dentro de la lógica del mundo, debemos partir de una opción más creíble. Todos los posibles descendientes de Duncan deben aparecer, ya sea antes de que él se una a la Guardia Real o por algún vía colateral complicada que formalmente no rompa el juramento. Ahora que ya aclaramos la cronología, pasemos al primer y más obvio candidato. La primera persona que despierta sospechas es, por supuesto, Brienne Tarth. Soy Brienne Tarth, de la Guardia Real de Renly Baratheon. Y en su caso no solo tenemos nuestras sospechas, sino también pistas bastante claras del propio Jorge Martín. Una vez, en una reunión con lectores, al responder a otra pregunta sobre los herederos de Dunk, él mencionó que en Festín de Cuervos habría una pista sutil. Los lectores, por su parte, encontraron el siguiente fragmento. Buen trabajo, elogió Brienne cuando la mujer le mostró el escudo recién pintado. Ni siquiera era un blasón, sino una verdadera pintura que llevó a Brienne de regreso al pasado, a la fresca penumbra de la armería de su padre. Volvió a sentir cómo sus dedos tocaban la pintura agrietada, las hojas verdes del árbol, la estrella que caía. Creo que si estás viendo este video, no necesitas que te recuerde a quién pertenece ese escudo. Olmo, tronco marrón y ramas verdes. Y una estrella fugaz sobre él. Por supuesto, solo el escudo no es suficiente para decir con total certeza que Brienne es descendiente de Dunk. Eso aún no es una prueba, solo una fuerte insinuación. Pero si le sumamos su apariencia, su altura y complexión, la probabilidad se vuelve aún más evidente. ¿Eso es una mujer? ¿Dónde encontraron a ese monstruo? La verdad, esta teoría también tiene algunos problemas. Brienne tiene alma de caballero y ha dedicado toda su vida a eso. ¿Podría ella no saber que en su familia hubo un caballero tan famoso, no solo un participante en torneos, sino el Lord Comandante de la Guardia Real? Una figura casi legendaria, y sin embargo ni en los libros ni en la serie se menciona ni una sola palabra sobre esto. No hay ninguna mención ni insinuación sobre el orgullo familiar. La casa Tarth, aunque no es una casa de primer rango, sigue siendo una casa noble, y normalmente esas casas conocen su linaje. Ella es Brienne de Tarth. Su padre es el Lord Selvin Tarth. Resulta que si Brienne realmente es descendiente de Duncan el Alto, es poco probable que esto haya ocurrido a través de un matrimonio oficial con la heredera de la casa Tarth. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Alguna línea secreta? ¿Un romance por fuera? ¿De verdad Dunk le puso los cuernos al Lord Tarth? ¿Qué tanto encaja eso con la imagen del noble caballero Duncan que toda su vida buscó la justicia y el honor? Bueno, y si volvemos a la cronología con la que empezamos, la situación puede verse diferente. Dunk nació aproximadamente en el año 191 después de la conquista y Brienne alrededor del año 280. Entre ellos hay casi 90 años, y esos son 3 o 4 generaciones. Matemáticamente hablando, Brienne bien podría ser su bisnieta o incluso tataranieta. Antes de unirse a la Guardia Real, Duncan tuvo suficiente tiempo para casarse. Pudo haber tenido una hija, que a su vez pudo haberse casado y tener otra hija. Y después de eso, emparentar con la casa Tarth. Al final nacería Selvin Tarth, el padre de Brienne, y luego la propia Brienne.
Esto, por supuesto, es solo uno de los posibles escenarios, pero en cualquier versión así, queda un punto débil. El parentesco con un caballero famoso, el Lord Comandante de la Guardia Real, probablemente sería conocido. Ese tipo de cosas en las casas nobles normalmente no se pierden ni se olvidan. Sir Duncan el Alto. 4 páginas para Sir Duncan. Se nota que fue un gran guerrero. Por eso surge otro pensamiento. Quizás el descendiente de Duncan no esté entre las casas nobles. Tal vez deberíamos buscar a alguien más sencillo. Cuando se habla del posible parentesco de Brienne con Duncan, la mayoría de las veces se recuerda la altura y la fuerza. Pero en Juego de Tronos hay otra casa que también es famosa por eso, los Clegane. Dioses, ¿quién es ese? Sir Gregor Clegane, apodado La Montaña. Es el hermano mayor del perro. Y la casa Clegane, a diferencia de los Tarth, no es antigua ni noble. Según el propio Sandor Clegane, su abuelo era un simple cuidador de perros de los Lannister. En su momento salvó la vida del Lord Tytos Lannister, protegiéndolo de una leona, y como recompensa recibió tierras y un pequeño castillo. Así nació la casa Clegane. Es decir, el abuelo de Sandor y Gregor era solo el cuidador de perros de Roca Casterly. Y si pensamos en nuestra versión, ¿no sería sorprendente que él fuera el hijo ilegítimo de algún caballero errante? Y si ese caballero era Dunk, entonces esa línea parece incluso más lógica que el parentesco con la casa Tarth. Antes de seguir adelante, vale la pena aclarar un detalle importante. Hasta ahora no tenemos pruebas directas ni en los libros ni en la serie. Todo lo que tenemos son pistas, coincidencias, cronología y posibles indicios literarios que George Martin pudo haber dejado conscientemente en el texto. Y con Sandor Clegane hay varios de esos momentos. Como ya dije, el abuelo de los Clegane fue rey, y en El Caballero de los Siete Reinos hay una escena que inesperadamente se relaciona con este detalle. Si me robas, te encontraré usando perros. No tienes perros. Los conseguiré. Wow. Esta escena prácticamente no cumple ninguna función en la narrativa, solo sirve para entretener un poco. Si la quitas, no cambia nada. Sin embargo, si esto fue una pista dejada por Martin, entonces sí tiene sentido. Pero Clegane no es el único posible descendiente de Dunk. Hay otras teorías también, ya que estamos considerando a aquellos que la naturaleza dotó generosamente de altura y fuerza. Hay otro candidato que aparece regularmente en las discusiones, y ese por supuesto es Hodor. Hodor, con tu tamaño yo ya sería el rey del mundo. Obviamente tener solo altura y fuerza no es suficiente para declarar a Hodor descendiente de Duncan. Se necesita algo más, al menos alguna pista. Y existe tal pista. En Danza de Dragones, en una de las visiones de Bran, él ve el pasado de Invernalia con escenas que cambian como un caleidoscopio. Las imágenes empezaron a cambiar tan rápido que Bran se mareó. Ya no volvió a ver ni a su padre ni a la niña parecida a Arya. Del estanque salió una mujer desnuda con un vientre grande. Ella se arrodilló y empezó a rogar a los dioses antiguos por un hijo que la vengara. La esbelta muchacha se puso de puntillas para besar al caballero tan alto como Hodor. Es por esta frase que muchos se fijaron. Un caballero tan alto como Hodor. El caballero alto más famoso en la historia de la saga es, por supuesto, Duncan el Alto, y difícilmente sea una coincidencia. Esta escena ocurre en Invernalia, y lo más interesante es que sabemos que Duncan realmente estuvo ahí, aproximadamente a principios de los años 210. Poco después de los eventos de El Caballero Misterioso, él se fue al norte. Este evento pertenece a la novela aún no publicada Las Lobas de Winterfell, y por ahora conocemos su trama solo por las palabras de Martin. Es decir, el caballero en esta visión bien podría ser Dunk. Coincide en altura, época y geografía. Pero entonces surge la siguiente pregunta: ¿quién es la chica que besa al caballero? Y aquí es donde empiezan las interpretaciones más atrevidas. Muchos notaron que la escena del beso es solo una parte de toda una cadena de visiones de Bran, que van literalmente en capas, del presente al pasado. Y antes de la imagen del caballero del tamaño de Hodor, hay otros fragmentos del pasado. Bran ve a unos niños jugando en el bosque de los dioses. Al parecer son Lyanna y Benjen. La niña era mayor y más alta que el niño. ¿Arya? No puede ser.
Si ella es Arya, entonces el chico debe ser Bran. Y él nunca llevaba el cabello tan largo. Y su hermana nunca lo vencía en el juego, como esa chica. Ella le dio un golpe al chico en el muslo, tan fuerte que se le dobló la pierna, y cayó de sentón al estanque. «Cállate, tonto», dijo ella tirando la rama. «Es solo agua. ¿Quieres que la vieja Nan escuche y le cuente a papá?» O sea, antes de la escena del beso del caballero, se menciona a la vieja Nan. Y la vieja Nan es la bisabuela, o tatarabuela de Hodor. La vieja Nan contaba cuentos. Te contaré sobre el Ser Duncan el Alto. Primero se menciona a la bisabuela de Jodor y luego hablan de un caballero tan alto como Jodor, que probablemente es Duncan. Si Martin solo quería mostrar a un caballero alto, pudo haberlo escrito de otra manera. Pero él relaciona la altura específicamente con Jodor. Por cierto, algunos incluso sugirieron que esta chica es la misma Nan en su juventud. Pero si recordamos esa misma cronología, eso no encaja en el marco temporal. En ese momento Nan aún no había nacido, pero bien podría haber sido su madre. Si creemos en esta versión, resulta que Duncan, al llegar a Invernalia, bien pudo haber tenido un romance, digamos, con la madre de Nan. Por eso, Hodor podría ser otro descendiente de Duncan. Si queremos encontrar a los descendientes de Duncan, lo lógico es buscar entre los altos y fuertes. Sí, en la realidad, la genética por supuesto no funciona de manera tan directa, pero estamos en el mundo de George Martin y ahí esos detalles rara vez son casualidad. Si tenemos a un caballero alto, es lógico esperar que sus posibles descendientes también se destaquen por su altura. Y hay un personaje así también entre los salvajes, Osha. Ese sí que es un grandulón. Tiene sangre de gigante, o yo soy la reina. En su primer encuentro, Bran literalmente nota una mujer alta y delgada con una lanza. Más tarde se enfatiza que es una cabeza más alta que Robb, y Robb es hijo de Ned y Catelyn, personas que no son nada pequeñas. Sí, en ese momento todavía es un adolescente, pero ya es casi un joven adulto. Es decir, Osha es notablemente alta, pero la altura por sí sola no es suficiente. Necesitamos pistas. Martin dijo que la pista sobre el descendiente de Duncan aparecería en Festín de Cuervos. Y si buscamos una mención literal del nombre Duncan, en este libro solo hay una, en los recuerdos del maestre Aemon. Yo tenía 35 años en ese entonces, y ya llevaba 16 años usando la cadena de maestre. Egg quería que yo le ayudara a gobernar, pero decidí que mi lugar estaba aquí. Para el viaje al norte, me dio un dragón de oro y me asignó como escolta a su amigo, Ser Duncan. Ningún recluta había llegado al muro con tal honor. Es decir, Dunk iba al muro como escolta de honor. Lo más probable es que haya pasado allí algún tiempo, semanas, tal vez más. Eso significa que ha estado en el muro y tal vez incluso más allá de él. Si Duncan realmente estuvo en el norte el tiempo suficiente, es lógico suponer que participó en incursiones. En teoría, pudo haberse cruzado con una mujer del pueblo más allá del muro. Y si surgió una relación entre ellos, obtenemos una rama norteña y salvaje de su linaje. Como pueden ver, Dunk podría tener muchos más herederos potenciales que solo uno. No se descarta que en Juego de Tronos haya incluso varios de sus descendientes al mismo tiempo. Qué divertido sería si Clegane y Brienne resultaran ser descendientes de la misma persona. No quiero matarte, señor. Su encuentro y el combate con espadas entonces adquirirían un significado casi simbólico. No soy un caballero. Todavía no hay pruebas contundentes, solo indicios. El escudo que encontró Brienne, las visiones de Bran, la estatura característica, los extraños desplazamientos geográficos de Duncan. Martin, como siempre, no afirma nada directamente. ¿Cómo fue en realidad? Tal vez se aclare después en nuevos libros o adaptaciones. ¿Y a quién consideran el descendiente más probable de Dunk? ¿Brienne, Hodor o alguien en quien ni siquiera hemos pensado? En el análisis pasado sobre el Caballero de los Siete Reinos, pregunté si querían una continuación, y muchos apoyaron esta idea en los comentarios, lo que resultó en este análisis. Como pueden ver, realmente pueden influir en los temas del canal, así que esta vez nuevamente les pido que voten por el personaje del próximo análisis de esta serie. En mi opinión, hay 3 candidatos claros: Egg, Baelor Targaryen y Lyonel Baratheon, así que simplemente escriban el nombre. Bueno, di mi nombre.